lo que más me apasiona de mi trabajo es conocer cómo se hacen las cosas, cómo se fabrican los productos. Realmente es algo que yo creo que traemos muchos de nosotros, y en el caso de nuestro trabajo pues va totalmente alineado con ello, y eso me apasiona. Pero bueno, eso nos ha llevado a formar una empresa que, como comentas, cumple 34 años y que siempre veía que iba o que quería tener una gran empresa. Con lo que conocemos de Ripipsa, una empresa que parte de su ADN es llevar tecnología al servicio de la industria, claro. Así lo dice su eslogan. Desde hace 34 años. Desde hace 34 años. El eslogan, Pero bueno, tienes que conectarte con el mundo. Así es. Entonces, así es eso, pero ahora el fenómeno que estamos viendo, que dice los consumidores industriales, por así decirlo, oye, yo necesito un robot más fácil de programar, o sea, yo no puedo estarme esperando el tiempo que dices tú, más Exacto. de los 36 segundos que tarda TikTok. Sí. Pues viene esta tecnología, vienen los robots móviles, que tanto hemos hablado de que vamos a tener vehículos autónomos. Bueno, pues esta tecnología es un ejemplo perfecto de cómo claro. puede estar un vehículo autónomo. Pero lo importante de esto es cómo ahora llega una tecnología, así como las que te platiqué anteriormente, y su ciclo de vida y comercial es muy rápido. Esto es lo que a nosotros nos mueve, pero también tiene un impacto en la comunidad y en la sociedad. Y creo que a través de tu liderazgo y a través de lo que la empresa ha hecho, está muy alineado en ese proceso. O sea, cómo no solamente la tecnología viene a solventar el negocio de la industria manufacturera o de la industria pesada, sino también cómo estas nuevas formas de hacer negocio vienen a impactar en la comunidad. Bienvenidos a Ripipsa Talks, un episodio más en donde hablaremos de cosas sobre tecnología e innovación, pero en particular en este episodio hablaremos de cómo han sucedido las cosas en un transcurso de aproximadamente 34 años. Hoy tengo en la mesa, y me encanta que nos haya abierto su despacho para tener una conversación en la que, en serio, hoy tomen nota, saquen lápiz y papel porque saldrán algunos tips interesantes. Ingeniero Francisco Santini hoy está con nosotros. Bienvenido a Ripipsa Talks, ingeniero. Gracias, Araceli. Me da gusto que estén aquí en mi oficina. Gracias. Francisco, estamos pasando por una etapa bien interesante. Estamos por cumplir 34 años en el mercado. Ripipsa es una de las empresas más importantes en la industria manufacturera, pero que hoy en día podemos hablar de dar servicio y de llevar tecnología a la industria, no solamente de manera local y no solamente de donde se creó, sino que ahora tenemos impacto a nivel nacional y hoy por hoy damos este brinco al paso internacional. Francisco, por favor, dinos qué es lo que más te apasiona. Sí, bueno, Araceli, yo creo que la parte más importante o lo que más me apasiona de mi trabajo es conocer cómo se hacen las cosas, cómo se fabrican los productos, de dónde vienen los materiales, cómo se hace un automóvil, cómo se hace una pieza metálica, cómo se fabrica una loseta de cerámica. Realmente es algo que yo creo que traemos muchos de nosotros, y en el caso de nuestro trabajo pues va totalmente alineado con ello. Y eso me apasiona, conocer una fábrica nueva, un proceso nuevo, un producto nuevo, ver la etiqueta de algo que compro y saber dónde fue fabricado, por quién fue fabricado, y pensar, ¿conozco ese proceso? ¿No lo conozco? Entonces es muy emocionante, la verdad, mi trabajo. Qué interesante, porque hablas del origen. Así es. Y hablando de origen, ingeniero civil de carrera, egresado por la Universidad Autónoma de Chihuahua, con un diplomado en alta dirección por el IPADE, Sí. Socio fundador, por supuesto, de la empresa que estamos mencionando, que es Ripipsa, que estamos cumpliendo 34 años, pero además también miembro activo de asociaciones, fundaciones, que te ha llevado a este origen
y de encontrar cómo se originan las cosas para llevar la tecnología, ya lo estaremos platicando, pero también tener el impacto hacia la comunidad de la sociedad que estamos cerquitas. ¿Estamos de acuerdo? Así es, Araceli. Mira, sí participamos en muchos temas de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, de nuestro país, porque estoy convencido de que quien puede mejorar o cambiar este país somos nosotros, somos las personas comunes, somos los empresarios, las personas que trabajan a diario, y por eso participamos. Y me hablabas del origen o de que soy ingeniero civil. Efectivamente, soy ingeniero civil, muy orgulloso de haber egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y decirte que es parte de lo que siempre soñé, construir algo, hacer algo. Y en aquel momento creía que la ingeniería civil, y sigo creyendo, es donde se construyen grandes proyectos. Pero durante esta etapa, incluso desde que era estudiante, empecé a ver y hablar de cosas mecánicas, de producción, de vender algunos productos, y en realidad digo yo que conforme fui terminando la carrera, empíricamente me fui haciendo ingeniero mecánico, eléctrico, ahora de producción, digo yo, o industrial, pero realmente la base que te da una carrera, una ingeniería, es que te da una estructura mental para hacer casi cualquier profesión o casi cualquier actividad. Por supuesto que hay que seguirte preparando siempre, y nunca he descartado, aún a estas alturas, dedicarme a construir, dedicarme a hacer cosas como es lo principal de la carrera de un ingeniero civil. Qué interesante, porque como desde tu origen y desde tus gustos y desde este conocer que te encanta la construcción o construir, descubrir, ver, lo conectas muy bien con lo que has construido ahora con Ripipsa. Así es. Mira, tienes, o todos nosotros tenemos una idea principal, ¿no? ¿Dónde nos vemos? Yo creo a veces desde niños, desde jóvenes, y cómo vas llegando a ese camino. Yo por eso digo, bueno, siempre, y cuando tengo oportunidad de hablar con jóvenes, decir, imagínense dónde quieren estar. Totalmente. A los 20, a los 25, a los 30 años, y el camino te va a llevar no necesariamente a la misma profesión, al mismo tiempo, a lo que buscabas, pero es una guía muy importante. Por eso sí tenemos que imaginar desde jóvenes, tener sueños de saber qué queremos, a dónde vamos. Te digo, no con precisión. Claro, claro. Pero bueno, eso nos ha llevado a formar una empresa que, como comentas, cumple 34 años, y que siempre la vi como una gran empresa, sin saber cómo iba a ser su edificio, sin saber cuál iba a ser su actividad principal o qué marcas iba a manejar o qué íbamos a fabricar, pero siempre veía que iba o que quería tener una gran empresa. Y bueno, a lo mejor no es la más grande ni la más gigante, pero sí considero que tenemos una gran empresa. Y me parece bien interesante que en este proceso de construcción, porque al final del día sí tienes toda la razón del mundo, y lo hemos estado platicando en los diferentes episodios, el tema de idear, de imaginarse, es cómo se crean los grandes cambios. En uno de los episodios hablábamos de inteligencia artificial. Bueno, hubo algo que a alguien se le ocurrió, y es que en realidad es como nace todo. ¿Estamos de acuerdo? A partir de una idea. Y si yo me remonto a Ripipsa en sus inicios, 91, sí, donde estábamos en otros niveles. No hablemos de tecnología, estábamos en otros, apenas emprendiendo en temas de tecnología importantes.
la industria maquiladora o la industria manufacturera en México estaba muy fuerte, sigue siendo muy fuerte, pero en ese momento creo que era mucho más fuerte, era mucho sobre todo acá en el norte del país, que era un sostén importante en la economía. ¿Cómo fuiste conectando imaginar, esta ideación de crear, de esto que a ti te movía de saber de dónde nacía y decir, yo puedo empezar a ser parte de estos cambios? Sí, mira, primero es la curiosidad o el gusto. Yo recuerdo una de las primeras plantas que fui, o si no es que la primera, o donde vendí un primer producto, fue una planta termoeléctrica. Ok. Y me asombraba el tamaño de las máquinas, el ruido que hacían, no sé, escuchas el voltaje, la energía, y me quedé impresionado de esa planta, una planta pequeña que estaba aquí en la ciudad, en la Avenida Tecnológico. Y luego después empecé a conocer las plantas de proceso de las minas y veía yo, qué bárbaro, estos molinos son gigantes, el motor es impresionante, cómo hacen para mover esto, cómo hacen para repararlo. Y te das cuenta que la tecnología existe desde, muchísimos años, sí, ¿no? Ya en aquel entonces, y por supuesto desde antes, existían máquinas sumamente eficientes que al día de hoy te podré decir que pueden tener 70, 80 años y siguen funcionando perfectamente bien. Y no ha salido una tecnología que las sustituye, solo las va mejorando, eficientando, haciendo mejores. En alguna ocasión platicaba con un ingeniero también cuando empezaba en una planta forestal con gran maquinaria, con gran tecnología alemana, y él era el encargado de la parte eléctrica de la planta y había un encargado de la parte mecánica. Y bueno, hicieron un cambio y le dieron a él el cargo de llevar la parte mecánica y la parte eléctrica. Y le decía yo, ¿cómo le vas a hacer si tú eres eléctrico, electrónico? Claro. Me dice, es que las cosas solamente evolucionan y la mecánica tiene los mismos principios de hace muchos años. Me decía, el motor de un automóvil es el mismo que vimos del primer diseño que hizo Mercedes-Benz, de los primeros Ford T. Es un motor de combustión interna que al día de hoy sigue teniendo el mismo principio, solo que con mejores materiales, con electrónica aplicada, pero sigue siendo la misma tecnología. Y ahorita que hablamos de autos eléctricos, autos eléctricos han existido por muchos años, nada más que no se habían llevado a la vida real, pero existen vehículos industriales de golf, para muchas aplicaciones que son eléctricos. Y el motor eléctrico sigue siendo lo mismo que los primeros motores de hace 130 años. Es el mismo principio, solo cambian los materiales. Pero si los desarmas tú... Es exactamente lo mismo. Sí, un rotor, un estator y funcionan exactamente igual. Entonces a veces nos asombramos porque a lo mejor ahora puedes hacer un motor de este tamaño o puede ser más potente, pero los principios van. Entonces la tecnología es una evolución. Yo también les platico, yo cuando empecé a trabajar con mi cuñado, mi hermana, que son mis socios, tenían un aparato en aquel entonces. Yo venía de estudiante en las vacaciones a trabajar y tenían un aparato que se llamaba el Telex. Y ese Telex era un chat en vivo que tenías con otra oficina, en este caso en México, donde tú escribías en una máquina de escribir y lo que estabas escribiendo se estaba escribiendo en la máquina que estaba en México. Tus palabras se escribían en negro y te respondía él y se escribían en rojo. Era un chat totalmente en vivo y te estoy hablando de los años 80.
y creemos que ahorita... Sí, estamos en la vanguardia y en el boom, pero sí realmente tienes era razón. un WhatsApp de este tamaño Sí. que funcionaba así, posiblemente muy caro, posiblemente poco accesible, pero ya existía. Entonces yo insisto, en el momento en el que estamos hoy es la evolución de muchas tecnologías que nos han llevado a todos estos cambios que te platico, a poderlos tener en la mano y tenerlos instantáneamente. Pero bueno, eso es apasionante, ¿verdad? ¿Quién lo va haciendo? ¿Quién va haciendo la evolución? ¿Quién va haciendo innovaciones para que puedan ser o más pequeños o más eficientes? Y bueno, es parte de lo que hemos vivido en estos 34 años. Y qué padre que haces todo este recorrido, porque si lo comparo con lo que conocemos de Ripipsa, una empresa que parte de su ADN es llevar tecnología al servicio de la industria, claro. Así lo dice su eslogan. Desde hace 34 años. Desde hace 34 años. El eslogan, ¿eh? Totalmente. Y me parece esto que tú mencionas bien relevante, porque hay un punto que no se pierde, que es el principio. Así es. Y creo que el principio, cuando hablamos de este punto, tiene mucho que ver con la razón de ser, con esa propuesta de valor, con esta misión, visión y valores que vamos generando a través del tiempo, que hoy por hoy se convierten en una cultura de trabajo. ¿Cómo llamarías el principio de Ripipsa? Bueno, el principio de Ripipsa es el de un emprendedor, un soñador que quería tener una gran empresa, que quería tener clientes a los cuales le puedas llevar tecnología, soluciones, y que el camino, bueno, aquí estos inicios para la mayoría de los emprendedores que existimos en México y en todo el mundo, pero principalmente en México, es sumamente complicado. Sí. Es no tener acceso a financiamiento. La estadística establece, perdona que te interrumpa, pero establece que un emprendedor, si brinca la barrera de los 3 años, lo logra. 3 años es mucho tiempo. El Valle de la Muerte, que le llaman. ¿Sí? Porque mira, grandes empresas que se formaron de un emprendedor, el primer financiamiento lo tienes de tu familia, si es que te tiene que financiar alguien, de pedirle algo a tu tía, o a tu papá, o a tu mamá, si es que lo tiene, o a un amigo, alguien que pueda confiar en ti. Porque efectivamente, pues todos necesitamos cierto capital para iniciar, para pagar una nómina, aunque sea la tuya, tienes que vivir de algo. Y esto nos lleva, bueno, a que necesitamos tener algunas reglas los emprendedores. Por ejemplo, tenemos que ser ordenados desde un principio, tener un sueldo establecido, porque incluso trabajas y te esfuerzas para sacar tu sueldo, ¿verdad? Sí, claro. Tener un sueldo, pagar impuestos, estar en la formalidad, tener información financiera, aunque sea muy básica, aunque te puedan decir, oye, pues si haces 10 facturas al mes o haces 5. No importa. Eso hay que analizarlo, hay que tenerlo. Hay que tener claro de que no hay cosas mágicas, porque en esa etapa, y yo le digo a todos los jóvenes, siempre hay alguien que te dice, no, mira, tal conocido puso este negocio y ya se hizo rico, o sea, ¿qué estás haciendo aquí, verdad? No hay nada mágico ni nuevo bajo el sol. Entonces hay que tener en mente que tienes que trabajar duro, que tienes que pasar algunas épocas difíciles, principalmente en el principio, que tu visión la mantengas firme, hacia dónde vas, cómo vas. Por supuesto, ahorita que te hablaba de industria pesada y ahora muy enfocados a la industria manufacturera, por supuesto que el camino te va abriendo oportunidades y ese radar se te va abriendo
para determinar o para encontrar cosas importantes. En nuestro caso, que iniciamos con actividades muy enfocadas a lo que tiene nuestra región, como la minería, la cerámica, la madera, pues bueno, vimos cómo estaba evolucionando cada vez más la industria manufacturera, que aquí en la ciudad de Chihuahua al menos inició desde el 74, claro, con las primeras plantas. Pero bueno, el crecimiento y la tecnología que estaban trayendo a nuestra ciudad. Y yo creo que como industrial, como con esa mente comercial, pues te va diciendo, oye, aquí tienes un mercado muy grande, ya sabes de fierros, ya sabes de piezas, aquí tienes un mercado 10 veces. Aquí está el océano azul, Así si lo es. hablamos de metodologías y Así demás, es. aquí tienes, y sí, Chihuahua, en esos años y en ese tiempo, ese mercado no solamente revolucionó a los emprendedores, Así creo que es. nos llevó a tener otro nivel de educación, Claro, se aperturaron otro tipo de carreras, claro. se prepararon. Empezó a transformarse, ahorita mencionaste la palabra que no quiero decir, de maquiladora a manufacturera, Manufacturera. y hoy a grandes fábricas de tecnología, Claro. ¿verdad? Porque efectivamente nuestro inicio fue la industria ligera, hacer arneses, separar piezas, y bueno, yo creo que en los 90 empezó a transformarse, empezaron a llegar plantas de más tecnología, donde se empezaron a fabricar piezas electrónicas de alto nivel, de alto valor. Empezaron a utilizar materiales antiestáticos, materiales diferentes, perfil de aluminio, que es el alma de nuestra empresa actualmente, y que bueno, nos tocó llegar a ese cambio importante de mercado. Te vuelvo a insistir, tienes una meta clara, pero en el camino te salen oportunidades importantes. Y en nuestro caso, bueno, salió la manufactura y yo creo que tenemos 24, 25 años totalmente enfocados a la manufactura. Por supuesto que tenemos industria pesada también en la empresa, pero bueno, ese es el inicio y la evolución de cómo vas. Y en este inicio, que ya creo que queda muy bien plasmado cómo fue, de cómo se origina, de dónde viene, a raíz de qué, y en esta visión de empezar a encontrar esos caminos que te llevan a ir modelando el negocio, has visto y has pasado por muchas etapas. Sí. No solamente como modelo de negocio, sino de ir viendo cómo la tecnología se ha transformado. Claro. Empezaba la siguiente, estábamos aquí en Chihuahua, y la siguiente sucursal, ¿cuál fue? Sí, fue Ciudad Juárez. Ok. Fue Ciudad Juárez la siguiente sucursal. Y fíjate, por ejemplo, ahí vi un cambio importante, hablando de tecnología. En los 90s teníamos una producción en serie donde veías tú unas grandes líneas de producción de 50, 60 metros, donde estaban 30, 40 operadoras, operadores, ensamblando un producto a un ritmo constante. Y yo creo a mediados de los 90s empezó una etapa de lean production, de producción más sencilla, y esas grandes líneas las empezaron a hacer en unas líneas pequeñas, en unos rotaries donde estaban 4 personas, pero ya muchas líneas pequeñas. Más esbelto. Más esbelto, manufactura esbelta. Empezó a cambiar, por ejemplo, la temporalidad de los modelos de los autos. Antes las marcas sacaban un auto y literalmente a los 5 años le hacían un cambio, un refresh que le llaman, le cambiaban ahí el frente o algo, y a los 10 años cambiaban el modelo y salía otro. Yo creo que en los 90 se empezó a cortar. Entonces, bueno, salió autos ya más pequeños, por ejemplo, y el modelo cambiaba cada 3, 5 años. Entonces las plantas empezaron a adaptarse a esta tecnología de manufactura esbelta, más sencilla de cambiar,
de hacer más colores, más productos, más variedad para lo que quería la gente. Y eso nos llevó al primer cambio de las grandes líneas a una manufactura esbelta. Después esa manufactura se empezó a automatizar un poco, a tener algunos sistemas en contra de errores de las personas. Y empezó una etapa de automatización, le podremos llamar, ¿sí? Y empezó una automatización que no necesariamente era la mejor, pero en aquella época, ya te estoy hablando de los 2008, 2009, 2010, donde todo el mundo quería automatizar. Y veías tecnologías que, te vuelvo a decir, todavía utilizamos hoy, que decías, esa tecnología se va a acabar porque ya ahorita todo es automático, ¿verdad? O las personas van a empezar a perder trabajo. Y no, la verdad es que se empezaron a hacer mejores cosas, se empezó a ser más eficientes en algunos, y eso nos llevó a que llega la industria 4.0. Así es. Y son etapas en las que Ripipsa, como muchas empresas, se han ido, no es la palabra acomodando, han ido evolucionando con estas tecnologías, porque si nos hubiéramos quedado en las grandes líneas de producción, pues ahí estaríamos. Si no hubiéramos cambiado al sistema esbelto, pues bueno, ahí estaríamos. Si no hubiéramos empezado a automatizar, pues allá nos hubiéramos quedado muy atrás. Totalmente. ¿Sí? Aunque estas tecnologías vuelven, unas se acaban. Y luego llegamos a mediados de los 2016, donde empezamos a ver en la empresa, oye, pues hacia dónde vamos, ¿verdad? Seguimos haciendo líneas de producción. ¿Qué hay? ¿Qué viene en la tecnología? Y ya ven. Que ahí viene un parteaguas, bien interesante en el mundo. Sí. Venimos de un tema de globalización que ya se viene hablando de mucho tiempo, pero cada vez se acercaba esta oportunidad de yo adquirir un producto de China sin tener que esperar a llenar un contenedor y traérmelo al mercado. Así es. Sí, o sea, la comunicación, ¿no? Hablamos de comunicación, Facebook vino a esta parte de revolucionar donde yo ya me podía conectar con mis primos en España, con mis amigos en Chile, con mis tíos en Estados Unidos, ¿no? Así es. Y creo que el mercado es un factor acelerador de los cambios, ¿no? Porque ahora hemos estado hablando de decir, híjole, es que ahora el consumidor quiere todo tan rápido. Sí. Que TikTok dijo, pues claro, te lo doy en 27 segundos, consúmelo aquí. Así es. Y eso es lo que esperamos a la hora de tomar una decisión de adquirir algo, a la hora de tomar una decisión. Yo les platico cuando la gente hablamos de adquirir un carro. Pues cuando tú llegas al piso de ventas, bueno, ya consultaste 25 páginas de internet, ya viste 25 historias en Instagram, 300 recomendaciones y adicional le preguntaste a tu hermano, a tu papá o a tu primo qué opinaba de la marca. Pero hoy en día ya no solamente están las marcas que conocíamos como de casa, ¿no? Yo me recuerdo mucho a escuchar a veces a mi abuelo o a mi papá decir, no, es que nosotros somos de tal marca, porque desde 1900 y tantos, pero hoy en día no. Así es, sí, los mercados son más complicados, las personas tienen gustos muy específicos y tienen muchas variedades. En el tema de comunicación, ahorita te hablé de un Telex, pero en la empresa pasamos después del Telex a un telefax, que era como transmitir una copia del papel en el instante. Después llegamos al internet y a usar correos electrónicos, los celulares. Yo recuerdo el primer celular que tuve, que era carísimo hablar por celular. Pasamos por marcas, por tecnologías preferidas. O sea, en aquel entonces yo prefería el Nokia. Sí, claro. Que era interesante. Motorola por el tamaño. Cómo ha ido evolucionando
y quienes no cambiaron ahí se quedaron, ¿no? Esas historias ya la hemos, sí. Siempre las platica todo el mundo. Sí. Pero como empresa, ¿cómo tienes que irte adaptando y cómo ir cambiando, ¿no? O sea, cómo el pensar, el decir, oye, si ya compré fax para mis 5 sucursales o para mis... ¿Cómo lo voy a deshacer, verdad? ¿Cómo ya no lo voy a utilizar? Uh-huh. No, sigan con fax, no usen correo electrónico, no. Tienes que evolucionar y te duele a veces esa evolución y a veces a lo mejor no es más práctico el cambio, pero bueno, tienes que conectarte con el mundo. Así es. Entonces, así es eso, pero ahora el fenómeno que estamos viendo, porque me quedé en la industria 4.0, que dice el mundo, los consumidores industriales, por así decirlo, oye, yo necesito un robot más fácil de programar, o sea, yo no puedo estarme esperando el tiempo que dices tú, más de los 36 segundos que tarda TikTok, ¿sí? En que venga un técnico a reprogramarme el robot. Claro. O sea, yo quiero hacerlo. Porque necesita salir esto así es. Rápido. Entonces empezó a salir la robótica colaborativa, que es sencilla, el decir, oye, yo no necesito un robot ni tan rápido ni tan fuerte, pues, si mi operación es hacer algo más sencillo. Entonces viene esta robótica colaborativa que colabora con el humano, que es sencilla, que es fácil de programar, que es de un precio aceptable, importante. Ahora que hablamos más de las personas, que no va a desplazar a una persona, sino que va a colaborar con él, pues viene esta tecnología, vienen los robots móviles, que tanto hemos hablado de que vamos a tener vehículos autónomos. Bueno, pues esta tecnología es un ejemplo perfecto de cómo puede estar un vehículo autónomo. Pero lo importante de esto es cómo ahora llega una tecnología, así como las que te platiqué anteriormente, y su ciclo de vida y comercial es muy rápido. O sea, se vuelve en poco tiempo un consumible muy para el consumidor importante, porque es mucho más barato ya, porque es muy sencillo de usar, y que posiblemente las compañías de tecnología vendemos un producto que es importante para ellos, pero ya después no necesitan tanto de nosotros, que es parte de la evolución y de la importancia. ¿Y cómo vas comprendiendo esto? Porque me imagino que si transitar en los cambios lo comentabas ahorita, es doloroso, pero hay que transitar. Sí. No perder la visión es importante para transitar sin perderte en el camino, pero ir aceptando, eso es resiliencia. Así es. Bueno, más que resiliencia, yo a veces interpreto resiliencia como resistir y aguantarte, okay, ¿no? Sí es resistir un tiempo, pero ya estar pensando qué hacer en adelante, ¿sí? Claro. Si hay una tecnología que ya no va a funcionar, ya tienes que tener ahorita 3 o 4 visualizadas. Totalmente. Para saber por cuál te vas a ir. Si al cliente ya no le está cumpliendo sus necesidades la tecnología que le vendes, pues ya tienes que estar pensando, preguntándole principalmente qué es lo que quiere, qué es lo que te gusta. Tienes que estarte preparando, es otro tema que le digo yo a los jóvenes, que por supuesto hay que estar en redes sociales, hay que estar en internet, en todo lo que hacen, pero algo enfocado a lo tuyo. Claro. En nuestro caso, algo que raramente no se ha terminado son las exposiciones industriales, que incluso pensamos que de la pandemia dijimos, oye, ya se acabó esta industria, este mercado. Vas a Alemania, es más, siguen creciendo el tamaño de las exposiciones industriales, y es lo que tenemos que hacer. Si ahorita nuestra visión o nuestra visibilidad nada más nos alcanza a ver lo que vemos aquí en las plantas, el robot, tienes que ir a ver qué viene nuevo, qué prototipos hay, qué tecnologías pueden ir saliendo.
Y cuando esta tecnología va de bajada, pues tú ya debes de tener 2 o 3 opciones, arrancándola, claro. no opciones. Ok. Cuando la tecnología que estás trabajando está en su curva máxima, tú ya debes de estar saliendo con una nueva, porque esta va a empezar a caer. Tienes razón. Y necesitas ese espacio para despegar esta, que también es un tiempo considerable que tienes que entender y que no te tienes que desesperar, ¿verdad? O sea, a veces, como te hablaba de estos negocios mágicos, piensas que vas a empezar a sacar algo al mercado y ¡pum!, va a funcionar súper bien porque es muy bueno. No, la gente tiene que empezarle a agarrar confianza. Un ingeniero de una planta, un industrial, para invertir en una nueva tecnología, pues la tiene que pensar, así como dices tú, le preguntas, oye, ¿cómo es esta marca? ¿Cómo funciona? Imagínate cuando le llevas una tecnología totalmente nueva, donde no hay un antecedente, donde lo tienen que tomar una decisión en base a haber entendido pruebas, bien. Haber entendido, a decir, oye, sí me funciona. Bueno, ese es el riesgo de la industria, fíjate, y nada más te hago aquí un comentario. Claro. Hay un gran escritor, historiador de la industria aquí en Chihuahua, Lalo Ibáñez, que en uno de sus libros, La industria que transformó a Chihuahua, decía que no entendía cómo un empresario, comerciante, dice que ya de por sí es una actividad, la empresa es una actividad de riesgo. Claro. Es una actividad que nunca está seguro que sí va a funcionar o va a seguir funcionando. Dice, no entiendo cómo toman el riesgo todavía de dar un paso más y hacerse industriales para fabricar algo. Dice, ya están en una actividad de alto riesgo y todavía se van a una de un más alto riesgo. Y yo eso, bueno, admiro mucho de los industriales de aquí de Chihuahua, del país, de todo el mundo, de las personas que hacen industria. ¿Qué tiene que ver con esta cosquilla que hablábamos al inicio? Sí. De crear, de entregar, de estar en el ritmo, de hacer que las cosas sean más rápidas, de buscar el beneficio de la comunidad. Claro. Creo que todo lo que hemos estado platicando, el tema de la robótica colaborativa ha venido a acelerar muchos, no nada más procesos, sino un mindset diferente. Sí. Para poder entregar propuestas al mercado distintas. El mercado está cambiando completamente diferente. Ahorita estamos en este proceso de cambio generacional, donde la gente que buscaba hacer cambios en más largo tiempo, pues ya está dejando las tomas de decisiones y ahora están entrando las nuevas generaciones que son más rápidos, más ágiles, cuestionan diferente, claro, o ven diferente esta perspectiva. Pero algo que me encanta, y me encantaría mucho resaltar el tema de Ripipsa, y si no, ahí busquen bien en ripipsa.com todo lo que ha hecho en tema de sostenibilidad, porque estos cambios, aunque bien los planteas en el hecho de decir, tenemos que seguir creciendo, este es nuestro reto, esto es lo que a nosotros nos mueve, pero también tiene un impacto en la comunidad y en la sociedad, y creo que a través de tu liderazgo y a través de lo que la empresa ha hecho, está muy alineado en ese proceso. O sea, cómo no solamente la tecnología viene a solventar el negocio de la industria manufacturera o de la industria pesada, sino también cómo estas nuevas formas de hacer negocio vienen a impactar en la comunidad. Claro. ¿Cómo ha sido vivir eso? Mira, yo creo que gran parte de las personas tenemos en una parte de nuestra mente o de nuestra forma de ser o de nuestros antecedentes, traemos algo que nos gusta ayudar. Yo creo que a muchos nos gusta ayudar, ¿no? Unos poquitos, unos muchos, otros no sabemos cómo. En el caso de Ripipsa, es una empresa que desde que se formó siempre hemos pensado en las personas. Ok, claro. Posiblemente no te alcanza ni el tiempo ni el dinero para complacer a todos o para llenar todas sus necesidades, ¿verdad? Pero siempre hemos pensado que las personas
se puedan desarrollar, se sientan contentas con lo que hacen, puedan aprender más. Incluso yo cuando una persona se va de la empresa, que generalmente hablo con ella, y cuando me dice que va a un mejor trabajo, que va a ganar más, que digo, bueno, hicimos algo bien, ¿verdad? Claro. O sea, si la están buscando a otro lado es porque se preparó bien, o porque me dicen voy a poner mi empresa, pues todavía más contento. Y es algo que para poder transmitir hacia afuera, lo tienes que vivir adentro. O sea, no podemos, o yo te diría, sería muy complicado participar en organismos fuera de la empresa, de la comunidad, donde no haces algo, no eres congruente con lo que estás haciendo, pues no genera valor. En el caso de Chihuahua, del estado de Chihuahua, diría yo, tenemos una gran escuela de empresarios sociales. Tenemos ejemplos, bases. Yo todavía, al momento de hoy, hay personas que salen de la escuela y que su ilusión es trabajar en esta empresa chihuahuense, en la que hace cemento, en la que hace cerámica, en la de alimentos. En la de alimentos. Y es algo que tiene 30, 40, 50 años, ¿sí me explico? Entonces, son ejemplos de algo que hacen bien esas empresas. No necesariamente todo es el tema económico, que dicen, es que me pagan muy bien. Por supuesto que deben de pagar bien, pero hay cosas más que sienten las personas. Y creo yo que las empresas debemos ser una gran escuela para nuestros colaboradores. Creo yo que aparte de participar como empresa, nuestros colaboradores tienen que participar en temas sociales de la comunidad. Y como te mencioné, no sé si al principio, este país no va a cambiar ni lo van a sacar adelante los gobiernos. Lo vamos a hacer las personas, las empresas y las personas que trabajan desde las empresas. Vamos a hacer ese gran cambio que necesita el país, porque no sé si comentaste ahorita, a través de las empresas seguimos subsistiendo, sobreviviendo con tanta carga fiscal, con tanto cumplimiento que tenemos que hacer, con tantas obligaciones, con tantos pagos. Realmente ahora con el contexto externo de aranceles, de lo que veíamos como una globalización del gobierno, del comercio mundial, pues ahora cómo se está contrayendo. Primero dijimos, esas regiones, y no, se volvió a hacer a países. Entonces, todo eso es complicado, pero con las personas inteligentes que trabajan en las empresas, con esta unión podemos salir adelante. Muchísimas gracias, Francisco. Creo que hemos tenido una conversación bien interesante. Yo rescato y me encanta darme cuenta que ese origen no se ha perdido en el tiempo, se ha transformado para mayores cosas y definitivamente ver cómo este impacto, este origen y eso que hemos desarrollado y que se ha desarrollado sigue impactando. Tan es así que hoy podemos tener la certeza de decir esto, ¿no? El país va a seguir funcionando siempre y cuando nosotros desde nuestra trinchera querramos hacer el cambio. Claro. Porque de eso se trata el mundo. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, Araceli. Y aprovecho para saludar a todos los colaboradores de Ripipsa, que son el alma de la empresa. Insisto, la empresa no es un edificio, ni una instalación, ni un hombre. La formamos todos los que trabajamos en él. Así que muchísimas gracias. Gracias. Felicidades, equipo. Felicidades por 34 años. Que sigamos creciendo más en este mercado, que sigamos conociendo más industria,
que sigamos pegados a la innovación y a la tecnología, que sigamos siendo referentes, pero sobre todo llevando tecnología al servicio de la industria.